Bueno, y en Expo Sostenibilidad también compartimos recomendaciones y nos conectamos con los retos del día a día. La doble materialidad y las nuevas regulaciones en reportes de sostenibilidad son algunos de esos temas que están moviendo la agenda. Invitamos a Juan Camilo Ortiz, consultor de sostenibilidad corporativa del Grupo Portafolio Verde, para que nos cuente cómo evolucionan estos temas. Juan Camilo es profesional en ingeniería química, especialista en producción más limpia. Se enfoca desde el área ambiental, desarrollando varios temas para el desarrollo sostenible, como la coordinación y aplicación de actividades de producción más limpia, la aplicación de metodologías de análisis de ciclo de vida y huella de carbono, la definición de metodologías de análisis costo-beneficio basadas en externalidades ambientales para productos sostenibles y la asesoría en la implementación de las normas técnicas colombianas para el sello ambiental colombiano. Juan Camilo, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias, encantado, pues ya terminando nuestra jornada. Vamos a hablar de dos temas que nos parecen muy relevantes para que nosotros vayamos entendiendo qué es lo que se viene y qué es lo que se está incorporando dentro de las agendas de sostenibilidad. El primero de ellos, entonces, es hablar sobre, doble materialidad. Cuando hablamos de doble materialidad, entonces nosotros muchos ya entendemos un poco lo que es la materialidad, ya podemos entender en dónde la estamos utilizando y siempre se nos va a venir en la cabeza lo que son los reportes de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, antes de entrar en materia y hablar qué es la doble materialidad, qué es lo que nos está solicitando ya estas nuevas metodologías, pues pensemos primero cuáles son los drivers. ¿Quién nos está pidiendo ya doble materialidad para que nosotros podamos decidir en cuál de estos bonos estamos montando y saber entonces hasta dónde tenemos que llegar con este tema? Inicialmente podemos hablar del campo nacional. En el campo nacional pues ya tenemos una resolución, una circular, la 031 del 2023 de la Superintendencia Financiera, donde nos invita a identificar y a reportar esos aspectos ya no solamente financieros, sino también desde otros aspectos, aspectos ambientales y sociales. Nosotros cómo estamos trabajando durante todo eso, pero nos invita muy especialmente a reportar una materialidad que ya se llama una materialidad financiera. Ya no estamos hablando de una sola materialidad de impactos, ya no estamos hablando de que cómo la organización está impactando el medio ambiente, sino también cómo el medio ambiente nos puede impactar. Entonces es uno de los elementos principales o el driver principal en nuestro país, donde ya tenemos que hablar del tema de doble materialidad. Pero si nos vamos entonces un poquito más allá, hablando un poquito por ejemplo, del Global Reporting Initiative, esta es una de las materias donde ya también se está avanzando en doble materialidad, pues porque la iniciativa ha sido muy consciente en el desarrollo que se da a nivel global en tema de reportes, entiende mucho que hay diferentes estrategias, diferentes iniciativas y contenidos que se pueden estar mejorando y gracias a ello pues se ha comprometido, por así decirlo, en incluirse en este debate y sabiendo pues que dentro de todo el tema de reportes de sostenibilidad europeos se está hablando ya de doble materialidad, no quiere perder de vista este elemento, ¿cierto? O sea que ya el Global Reporting Initiative también está hablándonos de doble materialidad y muchos de los reportes de sostenibilidad que se nos van a venir en los próximos años van a tener que incluir este concepto. También estamos hablando del SASB y el TCFD, donde nosotros, pues muchas organizaciones hablan o trabajamos con estos dos elementos para poder abarcar esta doble materialidad. Desde un enfoque financiero, como es el TCFD, también como un enfoque de impactos, como lo puede ser el SASB, podemos integrar estas dos metodologías para poder tener una doble materialidad y así pues tener unos elementos mucho más concretos. Y finalmente, como drivers, va a ser los estándares de reportes europeos, donde ya se están generando pues estas directrices para reportes de sostenibilidad corporativos, que ya tienen pues una fecha muy concreta de establecimiento. Para el 2024 el CSRD va a estar en vigencia, va a pasar entonces en Europa, pues eso es un campo ya más europeo, pero va a pasar de unos reportes de cerca de 11.000 organizaciones reportando con doble materialidad a 30.000, 34.000 organizaciones que deben de estar, ¿cierto? Por supuesto tiene unos rangos y sabemos quiénes tienen que reportar en ese sentido y qué no,
Pero ese es como nuestro panorama, eso es lo que nos está llevando nosotros en este campo nacional e internacional a hablar de doble materialidad. Entonces, ya que sabemos qué es lo que va a buscar y quién nos está solicitando, entonces hablemos de qué es la doble materialidad, cuáles son las grandes diferencias que tenemos con la materialidad que trabajamos normalmente, ¿no? Cuando hablamos entonces de doble materialidad, tenemos dos enfoques que tenemos que trabajar. Inicialmente hablamos de una materialidad o de un enfoque de afuera hacia adentro, es decir, cómo el planeta y la sociedad pues afecta toda nuestra estrategia de valor de la organización. Eso nosotros lo vamos a llamar la materialidad financiera, que es donde nosotros podemos entender que el mundo que nos rodea pues nos está generando diferentes riesgos y oportunidades, por supuesto, y dependiendo de cómo afrontamos esos riesgos y oportunidades, pues van a tener un efecto positivo o negativo, por supuesto, dentro de nuestra generación de valor. Entonces tenemos que aprovechar esas oportunidades, tenemos que identificar esos riesgos para poder ser resilientes, y eso es lo que busca la materialidad financiera. Cómo dentro de todos esos elementos que podemos identificar, cómo nos van a afectar en nuestra generación de valor dentro de la organización y así pues hacerle frente a esos temas importantes. El otro enfoque sería de adentro hacia afuera, que ese es el modelo que nosotros conocemos más de materialidad. La materialidad de impacto que conocemos, por ejemplo, con el GRI, son materialidades de impacto donde revisamos es cómo la organización está impactando a la sociedad y al medio ambiente, ¿no? Entonces, con esos elementos nosotros pues ya podemos saber cuál es nuestro rol en el planeta para poder saber qué vamos a disminuir o a potenciar esos impactos que estamos generando. Ese es entonces el concepto grueso de la doble materialidad. Eso es lo que nos está buscando, que nosotros podamos pues, reconocer los impactos que estamos teniendo como organización hacia afuera, pero también podamos entender cuáles son los impactos que hacia afuera nos están generando hacia la generación de valor o cómo creamos valor dentro de la organización, ¿sí? Entonces, como es igualmente materialidad, el concepto no nos va a cambiar. Aquí lo que buscamos es ver temas principales, temas prioritarios, cómo nosotros como organización queremos reportar o cuáles son los temas que tenemos que hacerle zoom para poderlos trabajar y que por supuesto pues las partes interesadas están pendientes de esa información. Entonces el concepto de materialidad no se nos va a perder, simplemente tenemos esos dos enfoques. Lo que buscamos es poder identificar los impactos y que los impactos van a tener pues estas vías, ¿no? Van a ser que pueden ser reales o potenciales. También estamos buscando de qué va a pasar en el futuro nosotros como organización, cómo nos vamos a proyectar y esos impactos, qué tanto se van a ver proyectados, ¿no? También tenemos que buscar impactos negativos y positivos. Nosotros no solamente generamos temas negativos en el planeta, también los positivos, y esos son los que tenemos que potencializar. Buscamos a corto y a largo y a mediano plazo, y también tenemos que buscar impactos que sean reversibles y reversibles, ¿sí? Entonces observen que este primer aspecto de impactos o materialidad de impactos es muy común, bueno, o es muy certero con lo que hemos trabajado actualmente. Ya cuando hablamos de riesgos y oportunidades, o sea, la materialidad financiera, cómo el planeta y el medio ambiente y las personas nos están afectando a nuestra generación de valor, entonces buscamos esas dos, oportunidades, estableciendo pues oportunidades como efectivamente las cosas positivas, nosotros como organización, cómo nos vamos a adherir a esos elementos, cómo esos cambios que se están dando en el planeta nos pueden generar valor para ser más eficientes financieramente, pues hablando desde ese desempeño para la organización. Entonces aquí sí que podemos hablar de nuevas normatividades, pues estamos generando muchos startups para aprovechar diferentes cosas que se están viendo en esa materia, por ejemplo ambiental, como lo que hemos visto a lo largo de las charlas. Esas son las oportunidades que se generan dentro de la organización y que nosotros como empresa pues efectivamente podemos aprovecharlas. Y si hablamos entonces ahí sí ya de riesgos, entonces ahí sí vemos cómo es que nos están afectando negativamente igualmente esas cosas, ¿no? Entonces aquí podemos ver cambios también en la regulación, son riesgos de transición que vamos a ver. Nosotros vamos a estar con capacidad de adaptación, por ejemplo, al cambio climático, ya hemos evaluado dentro de la organización cómo nos va a afectar el cambio climático en todas las operaciones, hablando de cambios estacionales, de deslizamientos, todo lo que estábamos viendo ahorita, de que pueda generar un riesgo importante como el riesgo de transición energética, si nosotros ya no vamos a poder obtener de la misma forma la energía, ¿sí?
son todos esos elementos que puedan ver. Aquí podemos hacer un match muy interesante si dentro de la organización ya tenemos, por ejemplo, una buena sistema de gestión de riesgos y que los riesgos que seguramente muchos los tenemos, pero si los tenemos, digamos, sectorizados dentro de todas las estrategias que están en la organización, seguramente vamos a poder encontrar que la mitigación de esos riesgos o cómo los estamos trabajando, ya estamos de alguna forma trabajando en esa materialidad financiera y que estamos teniendo, digamos, oportunidades de ser más sostenibles al tratar de mitigar esos riesgos, ¿sí? Entonces eso es lo que buscamos nosotros, o lo que se busca con esa materialidad financiera finalmente, ¿sí? Identificar esas cosas que podemos ser para ser más resilientes al final del día. Entonces el nuevo enfoque es básicamente esto, pasamos de una materialidad de impacto donde nosotros básicamente buscábamos la importancia que tienen algunos temas para la sociedad, bueno, para las partes interesadas, digo, y también para la organización. A eso lo estamos viendo en la parte izquierda, aquí veíamos que básicamente buscábamos en el cuadrante donde fuera más importante los temas, los ubicábamos. Aquí no vamos a cambiar el proceso de consulta, los stakeholders siguen siendo supremamente importantes para todo este identificación de temas. Tenemos que conocer muy bien el contexto de nuestra organización y trabajar sobre todo con los indicadores ESG, ¿cierto? Todo lo que estamos trabajando en el ambiente, sociedad y gobernanza, esos indicadores, cómo los podemos potencializar y demás, y con base en eso puedes entender un poquito más el contexto y estos contextos llevarlo a esta parte con las partes de trabajo con las partes interesadas para saber también las percepciones que se espera y todo esto no nos va a cambiar, ¿sí? Pero entonces pasamos de simplemente entender la importancia o qué tanto se está afectando realmente, aún después donde entonces esa doble materialidad que estamos viendo en la parte derecha sí que va a tener diferentes elementos. El primero pues va a ser cómo los impactos y a la sociedad lo estamos viendo en un eje, es decir, cómo es esa materialidad financiera, perdón, la materialidad de impacto, cómo estamos generando los impactos como organización, qué temas están siendo impactantes y que se espera pues dentro de la organización poderlos mitigar, pero en el otro eje es también entonces la materialidad ahí sí financiera, cuáles son los impactos que nos estamos yendo. También podemos ver inclusive diferentes aspectos, cómo son la importancia que le merecen los stakeholders a cada uno de esos temas, por ejemplo, qué tan grande es y el circulito, sí. Entonces mire que esa doble materialidad sigue siendo mucha consulta y entendiendo los elementos que podemos trabajar y con base en ello pues generar mejores reportes de sostenibilidad o generar los reportes que nos estamos buscando, ¿sí? Eso sería en el tema de enfoque doble de materialidad. El otro tema entonces que queremos abordar es poder hablar un poquito sobre el reporte obligatorio de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es un tema pues que ya también está bastante nuevo aquí en nuestro medio, aunque viene desde un poquito más hace unos años. Ahorita sí bien nos decía nuestra colega de AES que ya se tienen unas metas, que Colombia hace parte de todas esas estrategias de descarbonización y que tenemos unos compromisos muy fuertes en temas de cambio climático. Entonces tenemos dos metas principalmente. Una meta para el año 2050 donde Colombia quiere ser carbono neutro, ahí cambiamos un poquito, no es net cero sino carbono neutro, pero también objetivos a mediano plazo que para el 2030 vamos a reducir el 51% de las emisiones. Esos son temas de compromisos internacionales, pero que se plasman desde el 2021 en una ley muy importante, la 2169, que es la Ley de Acción Climática. En esos tres artículos que estamos trabajando ya quedan establecidas esas metas, o sea que es algo que todos debemos de participar. Las metas son globales, no son sectoriales, todos tenemos que aportar a ese 51% para el 2030 y a la meta del 2050. Pero queremos ahondar un poquito en ese artículo 16 del reporte obligatorio de emisiones, que desde el 2021 se genera en la ley, pero viene a ser concretado este año, en el 28 de agosto, en la resolución 0839 del Ministerio de Ambiente, donde nos cambian las reglas de juego, por ejemplo, del reporte único ambiental, del RUA. Entonces ya generamos un nuevo sistema de información que es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes.
Aquí se hablan de 130 sustancias, objetos diferentes, es decir, que ya sí nos están solicitando cuáles son los contaminantes en diferentes recursos bióticos, agua, aire y suelo, y dentro de esos tenemos, de esos 130 tenemos 59 que son sustancias de gases de efecto invernadero. Es decir, ya sí nos están pidiendo casi que la huella de carbono, obligatoriamente nosotros tenemos que estarla reportando, y de esos pues casi se están cumpliendo casi que todos los gases que están dentro del protocolo de Kioto, ¿sí? Entonces vamos a andar un poquito, son 44 actividades económicas que son potenciales de reportar. Tenemos unos umbrales, por supuesto, y no todo se tiene que reportar. La norma sí nos dice que, aunque nosotros podamos conocer alcance 1, 2 y 3, la huella de carbono y GHG, aquí solamente nos están pidiendo alcance 1, no tenemos que reportar energías eléctricas, ni mucho menos pues alcance 3 o las emisiones en la cadena de valor. Solamente nos enfocamos en alcance 1, que es lo que nos pediría reportar en esta nueva plataforma. Nosotros tenemos también unos umbrales para ese reporte, y es que las empresas que son objetos que sean mayores de 51 empleados en el periodo de reporte, que se cumpla que se generen más de 11.000 toneladas de CO2 equivalente en ese periodo de reporte, y finalmente pues los métodos de determinación, puede ser medición directa o con factores de emisión como trabajamos normalmente la huella de carbono. En el 2024 en el 2025 empezamos con el primer reporte del 2024 para el sector manufacturero y los demás sectores, entonces el primero sería para el 2026 reportando 2025. Esos son los elementos importantes que queríamos compartirle. Finalmente, me robó un minutico es para comentarles que ya calculamos la huella de carbono de nuestro Expo Sostenibilidad 2023. Estamos hablando que todo este ejercicio generó 4.7 toneladas de CO2 equivalentes. La mayoría fue por parte de movilidad, sabemos que venimos desde otras ciudades del país y de aquí pues de entre muchas localidades dentro de Bogotá, y pues igualmente queremos decirle que esta huella de carbono va a ser compensada en las tierras con propósito que estuvimos hablando, o sea que vámonos tranquilos de que estuvimos en un evento carbono neutro. Listo, muchísimas gracias.